¿Vos cómo tenés tus horarios? Para distribuir los temas. Sí, Espérame que voy a buscar la agenda. Mañana si querés. dale. Espérame. Profesora, una consulta. Sí. ¿Usted respondió los mails o solamente los vio? Yo porque te mandé el grupo y no sabía si... No, no respondí. Armé digamos, armé los grupos y ahora por eso entré un ratito para ver si hay alguno que quedó fuera de los grupos. Si quieren, los leo rápido. A ver si tengo el grupo 1, Luana del Greco, Camila Galazo, Antonella de Ninis. Grupo 2, Rubino Justina, Bubiera Anabel, Cruz Paloma y Ferreira María Isabel. Grupo 3, Calores Juliana, Cariñano Alex, Fernández María Gracia. Grupo 4, Boreto Ferrero, De Boni Juliana, Pagliarusco Lucía, Viera Valentina. Grupo 5, Matiusi Sofía, Salvucci Sofía, Walker Brenda. Grupo 6, Biondo Antolina, Canavesa Juliana, Di Paoli Sol, Leopardo Janet. Grupo 7, Martina Teco, Constanza Virulec, Marina Fernández, Bartelemi y María Candela Sánchez Cantero. Grupo 8, Peralta Quintero Santiago, Nicola Franco, Lisandrón Juan Ignacio, Criolani Federico. Grupo 9, Aguirre Luisina, Roldán Lucía, Romero Graciela, Cano Rocío. Grupo 10, Tomás Barzagui, Candela Laborde, Candela de Jesús, Tiago Santa Cruz. Grupo 11, Sofía Giorgi, Juan Basoler, Lourdes Yuri. Grupo 12, Agustín Bayer, Bonaventura Felipe, Calviero Lourdes. Grupo 13, Nair López, Ignacio Puyó, Sofía Sanpaulesi, Leonel Lingua. Grupo 14, Tomás Barzagui, Candela Laborde, Tiago Santa Cruz, Florencia Rivero. Grupo 15, Franco Oviedo, Micaela Martínez, Julieta Santo Pietro, Juan Ignacio Martini Falco. Profe, Sí, yo soy del grupo 10 y del grupo 14, o sea, son los mismos integrantes, pero en el grupo 10, con la diferencia de que hay una chica que ya aprobó la materia. Sería el grupo 14, el correcto, porque se sumó otra chica. Tomás Barzagui, perfecto. O sea que el grupo 10 lo saco. Bien, son 14. Perfecto. Profe, Sí. pregunto, ¿no hay manera de casualidad de pasarlo una semana al oral? La discusión. La discusión. Claro. Porque están todos los parciales y bueno, estoy al borde de convulsionar más o menos. No pregunto, porque no perdía nada por preguntar. Algunos también coinciden. No sé qué opinan el resto, no, tendríamos que... Porque a veces a algunos les viene bien, a otros se les complica. Y además lo hacemos en todas las comisiones el mismo día. Del mismo día. No sé si es, digamos, si es algo general, tendrían que, no sé, ponerse de acuerdo todos, porque lo hacemos en las sedes y en todas las comisiones de Rosario. Todas las comisiones de Rosario. No sé si hay algún parcial puntualmente esa semana que les coincida a todos. Claro. Porque a veces nos pasa que le viene mal a alguien, lo cambiamos y después cuando lo cambiamos... Por eso también lo decía por acá, para
ver qué decían el resto, porque en el grupo solamente hablan los que sí quieren, pero nadie dijo que no, entonces, pero tampoco hablaron todos, entonces quería saber qué onda. Y también si era una posibilidad. Sí, o sea, es una actividad evaluativa que nosotros hacerlo una semana a otra no nos modifica, pero el tema es que, bueno, por eso si la cambiamos tienen que estar todos de acuerdo porque a lo mejor al pasarla les toca con otros parcial a otros grupos. A ver, para mí mejor también. Sí, pero para mí también sí es una semana después. Bueno, lo que nosotros podemos hacer, no sé, Caro, vos qué decís, lo ponemos en el grupo nuestro para que consulten en Sí, todas las porque sería el comisiones. martes 15, una semana después. Estoy viendo. A ver. Sí, tendría que ser el martes 15. No sé, bueno, lo ponemos en el grupo Y el jueves avisamos. y el jueves les confirmamos qué hacemos. ¿Mm? No, nosotros vamos a publicaremos los grupos no sé si han visto en el campus que ya está cargado el material para la discusión dirigida y hay un archivo de Word que explica cuáles son las instrucciones para la discusión. Nosotros lo que vamos a hacer hay 15 papers, hay artículos de discusión, pero no tienen que leer todos los artículos, porque nosotros vamos a distribuir a cada grupo, les vamos a distribuir 2 artículos, que eso es lo que vamos a hacer con Patricia mañana y lo vamos a publicar en el campus, supongo, Patri, para que cada grupo sepa Sí, lo que sí tienen que repasar es la las teoría unidades. de la unidad 2 y 3. Sí. Y después, bueno, leer el artículo y relacionarlo. Pero bueno, igual yo ya estoy poniendo en el grupo en el grupo de docentes para que lo charlen en todas las comisiones y el jueves ya les decimos, si se confirma, ya le pasamos. Bueno, igual le podemos hacer igual la distribución de. Sí, la distribución ya la hacemos de mañana y lo publicamos. Entonces cada grupo ya sabe cuáles son los 2 artículos que tiene que leer. No es que tienen que leer todos los artículos, por eso también quería hacerles esa aclaración, porque a lo mejor tienen miedo de no llegar con la lectura y en realidad le tienen que dar tal vez más énfasis a la teoría, pero son 2 unidades que son relativamente cortas, por eso. Para que no se asusten con todo lo que hay subido al campus en la discusión, porque van a tener que leer solo 2 artículos de esos. Bueno, si no hay ninguna aclaración más sobre los grupos, si están todos anotados. Sí. Sí, disculpe las molestias. Era para avisar que yo estaba sin grupo. Una de las chicas, en realidad, porque yo le hablé a una de las chicas que estaba en el grupo de finanzas, pero ellas eran 4. Igual le mandó un mail por las dudas. Quería saber si había alguna posibilidad de que esté con ellas o agregarme a cualquier otro grupo. Algún grupo de 3. Claro. Bueno, porque alguien me había escrito de que tenía que estar en un grupo de 5 y después me avisó que ya había encontrado grupo. ¿No eras vos, Camila? No, yo en realidad fue así. Traté de rendir el examen de mayo libre, por eso tardé un poco en buscar el grupo. Claramente no lo aprobé. Y bueno, y ahora esta chica se llama Martina, le había enviado un mail preguntando si yo podía estar con ellas, pero bueno, íbamos a hacer un grupo de 5. Así que si puede ser, le agregamos a cualquier grupo, no importa, para no quedar sin, digamos. A ver, tenemos de los grupos de 3, no sé si te digo,
para ver si conoces a alguien. El grupo 1, por ejemplo, es de 3, que está Luana del Greco, Camila Galazo y Antonella de Ninis. El grupo 3 también es de 3, que está Calore Juliana, Cariñano Alex y Fernández María Gracia. El grupo 5 también es de 3, de Matiusi Sofía, Salvucci Sofía y Walker Brenda. El grupo 11 es de 3, Sofía Giorgi, Juan Basoler y Lourdes Yuri. El grupo 12 también es de 3, Agustín Bayer, Bonaventura Felipe y Calvielo Lourdes. Sí, yo no tengo problema en cualquier grupo, tampoco quiero presionar a algún grupo a que me metan el suyo, por eso digo. Bueno, ¿alguien ofrece la invita a Camila o...? Me la asigno. Me la asignás vos directo. Por o eso si yo- no, Por eso yo le decía. Nosotros estábamos esperando que un amigo nos responda porque también rindió en la mesa y bueno, no aprobó y estaba viendo si se unía al grupo o no, pero todavía no nos confirmó. Por eso, profe, yo le pregunté a esta chica Martina, que la conozco, pero bueno, justo eran 4. Pero bueno, no, si no conseguí sumarte a ninguno de 3, sumate a ese, como excepción. Profe, si quiere agréguelo al nuestro, nosotros no tenemos problema. El grupo de Cariñano. Somos 3. Bueno, bárbaro. Camila, ¿te querés sumar al grupo de Alex? Sí, dale, no tengo drama. Bueno, ya entonces, ya te sumo. Y Brenda, ya que está, que agregue a este alumno que no aprobó el examen, así ya lo tenemos. Lo que sí queríamos que, si pueden, hasta mañana, que ya nos confirmen todos los grupos para nosotros poder hacer la distribución y publicarlo. Sí, por eso esto ya estaríamos con, hoy digamos, por eso nos tomamos los 10 minutitos de la clase Claro. y ya estaría para la comisión 1, estarían cerrados los grupos. Bueno, profe, lo agrego y si no participa no pasa nada, Claro. porque no sabía si iban a seguir cursando. No estaban seguros. No, preguntale y el jueves nos confirmás. Total, nosotros al grupo, digamos, al grupo le vamos a asignar el tema mañana, el grupo existe. El jueves nos confirman si va a participar este alumno o no. ¿Mm? Bueno, y sí. ¿No subiste el power de la otra clase pasada que diste? Sí, lo subí. No lo vi entonces. Sí, Bueno, sí, gracias. lo subí. Camila pregunta en qué grupo están. Están en el grupo 3. Con Calores Juliana, Cariñano Alex y Fernández María Gracia. Por ahí pueden ponerle ahora en el chat ahí está. Ya ahí puso, Juliana te puso el teléfono para que estén en contacto. Bueno, yo el jueves le toca... A mí otra vez. No, perdón. No, ahí van. No. Ahí van, yo entro un ratito de nuevo y definimos. A mí me toca el jueves. Ivana, hola. Hola, buen día. No te había visto. Bueno, ya que estamos las 3. ¿Qué pasó? Ivana tenía mucho ruido. 2 minutitos, nos ponemos de acuerdo mañana en el horario que nos juntamos para hacer la distribución, ya que estamos. Sí. Yo tengo una reunión a la 1:15 de la tarde larga. ¿Puedo antes o puedo después de las 11:30, 12? ¿Pueden? No sé, Ivana. Yo puedo. No sé, Ivana, que está trabajando. Perdón, vos sabés que justo tengo acá en la oficina que están limpiando y me muteé y ahora no escuché nada. ¿Qué pasó lo último que me...
Si mañana podés un ratito que nos juntemos tipo 12 para distribuir los trabajos del grupo de la comisión. Y Que bueno, te no, consulta. sí, si es a las 12, sí. Si es a las 12, Dale. Bueno, quedamos. Nos reunimos nosotras 3 a las 12 para ver esto. Bueno, chicos, y el jueves vemos qué hacemos. Nos vemos. Chao, Patri. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, quedó claro ahí, alguien consultó en el chat sobre dónde estaba la consigna de la discusión dirigida. Dentro de la carpeta de materiales didácticos, en comunidades donde está toda la bibliografía, hay una carpetita que dice discusión dirigida, unidades 2 y 3. Este año anexamos la unidad 3, porque también es una unidad, digamos, es la contracara de la unidad 2. Unidad 2, gasto público, unidad 3, recursos. Y hemos agregado algunos artículos que hablan sobre tarifas o sobre impuestos, que también, digamos, está bueno y son actuales para que podamos hablar sobre esos conceptos, ¿sí? Pero lo que les comentaba es esto, que son artículos que son relativamente cortos, entonces tal vez no es que tengan que leerlos a todos, sino que por eso nosotros mañana vamos a hacer esta distribución y a cada grupo le va a tocar 2 artículos. Hablar sobre esos 2 artículos más allá de que tengan que leer la teoría, ¿no? Nada escrito, no. Esta actividad de discusión dirigida es, vamos a dividirnos en 2 salas y va a haber una cantidad de grupo en una sala y otro en otra con distintos profesores y va a ser una charla, ¿sí? O sea, cada grupo va a exponer lo que entiende sobre esos artículos y obviamente vamos a hacerles algunas preguntas sobre conceptos que tienen que ver con ese artículo sobre las unidades 2 y 3, perdón. ¿Está? Se expone a todos, porque estamos, por ejemplo, si dijo Patricia que son 14 grupos, así que vamos a dividir en 2, va a haber 7 grupos por sala, entonces ustedes van a contar de qué se trata el artículo y cuáles son los conceptos que rescatan en ese artículo de las unidades 2 y 3 que hemos visto. No. El que quiere puede armar un PowerPoint, pero no es necesario, es una charla. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver la primera parte de la unidad 8, que es la imposición al patrimonio. Ivana, ¿vos te vas a encargar de la asistencia? Sí, Caro, sí. Ah, bueno, Me listo, encargo de la asistencia. No prendo camarita porque tengo como mucho, hoy está como medio convulsionada la oficina, entonces digo, no hay problema, no hay problema. apagada. Tengo que estar con barbijo puesto, así que Bueno. apagada. Sí, yo me encargo de la asistencia, Caro, no te preocupes. Bueno, yo arranco. Vamos a ver una presentación que creo que está en el campus, después lo voy a chequear, porque es una presentación que está bastante completa. Vamos a ver una parte, porque hoy nos toca ver el punto 1 y 2. Ahí les voy a compartir. Voy a presentar toda la pantalla, así la amplío. Y ustedes me van diciendo, yo no voy a ver más el chat, así que si alguno tiene alguna pregunta, se habilita el micrófono y me lo dice. Si escucho yo el sonido que alguien quiere ingresar, la voy a minimizar. Bueno, vamos a ver esta primera parte de impuesto al patrimonio. Los puntos, bueno, acá no tengo el programa encima, pero bueno, vamos a ver los puntos 1 y 2, que en general lo que va a explicar el fundamento de lo que es la imposición al patrimonio, cuáles son las formas en que puede presentarse la imposición al patrimonio y cómo afecta a la economía, ¿sí? Recuerden que la materia se basa digamos, en ver cuáles son los efectos de la participación del Estado en la economía, ¿sí? A través de los impuestos, de la recaudación tributaria, del gasto público, ¿sí? De la toma de crédito por el sector público, o sea, todo el rol del sector público, cómo afecta a la economía, a los agentes económicos. Bueno, primero,
Cuando nosotros hablamos de imposición al patrimonio, este tipo de impuestos sabemos que grava la riqueza de los individuos, ¿sí? Recae sobre personas físicas y sobre las empresas, de acuerdo al patrimonio que posean. Ahora bien, nosotros hemos visto que hay diferentes formas de que el Estado detecte cuál es la capacidad contributiva que tienen las personas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que había manifestaciones que eran inmediatas y manifestaciones que eran mediatas de capacidad contributiva? Bien, el patrimonio y la renta son dos manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir? Que el Estado rápidamente puede verificar cuál es la capacidad de pago que tienen los contribuyentes. Entonces, cuando hablamos de la capacidad contributiva, fíjense, el patrimonio que paguen los que más tienen, o sea, que quien tiene un mayor patrimonio, una mayor riqueza, debería pagar más. Luego la renta es otra manifestación de capacidad contributiva que hace referencia a que paguen más los que más ganan, digamos. Eso me muestra la progresividad que tienen estas bases imponibles, ¿sí? Después tenemos otra, acá en la presentación tenemos la capacidad contributiva al consumo, que es una manifestación mediata. Recuerden que las mediatas, el contribuyente va a tener que realizar alguna transacción económica en donde ahí el Estado va a detectar cuál es su capacidad de pago. Por ejemplo, el consumo, ¿sí? El IVA, los ingresos brutos, que son impuestos al consumo o al gasto, muestran que van a pagar impuestos aquellos que gastan, ¿sí? O sea, que paguen los que más gastan, que paguen más los que más gastan. Bien, otra manifestación de capacidad contributiva es la circulación de la riqueza, que no está aquí agregada, que también es una manifestación mediata porque tiene que ocurrir este movimiento de riqueza para que el Estado la detecte. Por ejemplo, cuando hay débitos y créditos bancarios, ahí el Estado está detectando que hay movimiento de riqueza y es por eso que puede gravarla, ¿sí? En el caso del impuesto a los créditos y débitos bancarios. ¿Bien? Bien, vamos al concepto del impuesto al patrimonio. Dijimos que era, bueno, era la capacidad contributiva inmediata era poseer un patrimonio, ¿no? Los valores patrimoniales pueden o no generar rentas. O sea que si yo tengo un patrimonio que es ocioso, también voy a poder tener que pagar un impuesto al patrimonio sobre ese patrimonio que tengo. Ahora, ahí hay un principio que es fundamental en la tributación al patrimonio, que es que uno ponga a producir ese patrimonio que tiene para tratar de, con las rentas que obtenga de poner en actividad ese patrimonio, uno poder hacer frente al pago del impuesto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es una, digamos, ¿cómo hacemos para justificar el impuesto al patrimonio? Nosotros decimos que el impuesto al patrimonio grava bienes y créditos que forman parte del contribuyente y que toman como base tributaria la renta potencial y no la efectiva. ¿Qué dice acá el concepto del PowerPoint? Dice, sustituye la renta efectiva por la renta potencial. ¿Qué es lo que les decía recién? Si yo tengo, por ejemplo, la persona que tiene una casa, que compra una casa para vivir en la casa, no la va a poner a producir, o sea, yo no la alquilo, yo vivo en mi casa y tengo que pagar el impuesto inmobiliario. Entonces, digamos, se sustituye la base tributaria, dice, se sustituye como la renta efectiva, se sustituye por la renta potencial como legítima expresión de la capacidad contributiva. Significa que yo a mi casa no la voy a alquilar para obtener una renta y hacerle frente al pago del impuesto, ¿sí? Eso sí puede suceder en otro tipo de inmuebles que uno tenga que pagar el impuesto al patrimonio, pero sí pueda ponerlos a producir para
para obtener una renta y así hacer frente al impuesto. Entonces fíjense que dice, bueno, la base patrimonial no es equivalente a la base de la renta, no, porque una grava la renta y otro grava el patrimonio, pero no hay que confundir lo que se considera renta efectiva con renta potencial, ¿sí? Es la renta que podría yo ganar si es que pongo en alquiler mi casa y obtengo una renta por eso, ¿sí? El patrimonio queda sujeto al impuesto aun cuando no produzca renta, porque obviamente uno tiene que pagar el impuesto inmobiliario, ¿sí? Aunque no genere renta con ese patrimonio. Bien, no se mide el impuesto sobre la renta efectiva, sino sobre la renta potencial, que es lo que les comentaba recién. Luego, cuando seguimos pensando en la naturaleza del impuesto, o sea, cuando decimos naturaleza del impuesto, hablamos de, digamos, si uno tiene que definirlo, ¿sí? Como recurso, un recurso público del orden de los tributos, porque es un tributo, un recurso derivado. Esperen que alguien quiere ingresar. Entonces uno lo define y después decimos, bueno, ¿de qué depende? ¿Sí? ¿En qué principio está basado? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los impuestos? Decíamos, bueno, ¿está basado en el principio de la capacidad de pago o en el principio del beneficio? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo justificamos la imposición al patrimonio, según el principio de la capacidad de pago o la capacidad contributiva. Dice, el patrimonio junto con la renta y el gasto constituyen tres expresiones típicas de potencia económica o de capacidad de pago de los contribuyentes, y de ahí el derecho del Estado a exigir su contribución para, digamos, para obtener ese recurso y poder hacer frente al gasto público, ¿no? Ahora, existe una brecha entre lo que es la capacidad que tiene el contribuyente de hacer frente al impuesto y de eso comprobarlo verdaderamente, ¿sí? Entonces, dice, la posesión de bienes en sí misma permite, bueno, gozar de cierta capacidad de gasto, o sea, ¿qué se supone? Y bueno, que si uno vive en un country, en una casa lujosa, obviamente eso es un indicio de que esta persona tiene capacidad contributiva, ¿sí? Entonces dice, la posesión de estos bienes por sí misma, ¿qué le va a permitir identificar al Estado? Evitar la necesidad de ahorrar para tiempos futuros. La renta que éste produce o puede producir deja intactas las fuerzas de trabajo, incrementando su potencialidad económica. O sea, el tener un patrimonio da cuenta de que la persona puede contribuir con el Estado. ¿Bien? Después, ¿cómo hacemos para justificar la imposición al patrimonio según la teoría del beneficio? Dice, los servicios públicos incrementan el valor de las propiedades, ¿sí? Puede ser, o sea, no es lo mismo vivir en el centro que vivir en la periferia, en la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Eso también es un indicio de mayor capacidad de pago, o de vivir en una casa con todos los servicios, de vivir en un barrio privado. Eso da indicio de que el propietario tiene mayor capacidad de pago. Diferentes posiciones doctrinarias dicen en contra de la imposición al patrimonio. Desde el punto de vista de la capacidad de pago, debe ser analizado en su contexto histórico, y tomando la renta como índice de igualdad no habría razón para una imposición sobre la riqueza. Es como que hay diferentes posiciones en donde justifican tal vez que se graben sí los patrimonios, o hay algunas posiciones que dicen directamente lo que hay que grabar es la renta. ¿Por qué? Porque tal vez uno puede haber recibido de herencia una propiedad, pero digamos, no tener trabajo y no generar rentas para poder hacer frente al pago del impuesto inmobiliario de esa propiedad, por ejemplo. A eso se refiere esta posición, digamos, como que le da más énfasis a las rentas que puede ganar el contribuyente para poder hacer frente
al pago del impuesto. ¿Por qué? Porque las rentas se consideran que uno las obtiene periódicamente, entonces de esa manera va a poder hacer frente al pago del impuesto. Bien, ¿cuáles son las posiciones a favor de la imposición al patrimonio? Dice, el patrimonio es una expresión de riqueza que revela la capacidad contributiva, que es lo que dijimos recién, garantiza los principios de igualdad, equidad y eficiencia. Ahora vamos a ver, dependiendo qué es lo que se grave, se cubren con el principio de equidad, ¿sí? Equidad vertical y equidad horizontal. Y luego este punto que es fundamental para la imposición al patrimonio es que cumple con el principio productivista, que sería como un fin extrafiscal que buscaría el Estado al gravar el patrimonio, digamos, que la persona no tenga un terreno baldío, abandonado, ¿sí? Sino que lo ponga a producir para poder hacer frente al pago de este impuesto. ¿Bien? La aplicación del impuesto global al patrimonio junto con el impuesto a la renta acentúa la progresividad del sistema tributario. Esto lo vamos a ver, trabajarlos en forma complementaria, ¿sí? Que es como se hace en Argentina, el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta. Bueno, se afirma que la imposición de los valores patrimoniales es anterior a la imposición a la renta, sí, previo al impuesto al patrimonio. Esto es cierto en cuanto a aquellos impuestos de tipo real sobre ciertas formas de propiedad, especialmente la propiedad raíz, pero no es así con respecto a un impuesto personal y global sobre el patrimonio neto de la persona física, ¿sí? En principio, para las personas físicas, en la década del, recuerdan, a ver si, bueno, ya vieron la unidad de imposición a la renta, es cuando surge los impuestos a los réditos, que son, digamos, el impuesto que se cobraba a los réditos que sustituía lo que hoy llamamos el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto al patrimonio grava el valor de los bienes que producen rentas no monetarias, porque fíjense que este tipo de bienes también están dentro de lo que es la base imponible del impuesto y no generan rentas monetarias, ¿sí? El impuesto a las ganancias, con las normas, aún con las normas de rentas presuntas, no las llega a alcanzar, ¿sí? Al alcanzar los bienes de uso personal o no productivos, estimula las inversiones productivas. Son todos puntos a tener en cuenta de la imposición al patrimonio. Y el principio productivista grava rentas virtuales y no efectivas. La primera dificultad a la que se enfrenta el Estado cuando grava el patrimonio es el tema de la evaluación de los bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una dificultad. ¿Por qué? Porque hay muchos bienes que están valuados a valores muy viejos y no son representativos. Entonces el Estado debería hacer una nueva evaluación de los inmuebles, pero eso tiene un costo administrativo importante. Entonces el Estado muchas veces opta por modificar las alícuotas directamente sin tocar la evaluación de los inmuebles. Hay una tendencia moderna a la transformación de la propiedad inmobiliaria y tangible en mobiliaria e intangible. De esa manera, para que el Estado no pueda detectar esa riqueza. Descubrir todos los bienes que constituyen el activo, ¿sí? O sea, es difícil para el Estado poder detectar. O sea, cuando uno hace la declaración tal vez de bienes personales, puede omitir determinados bienes que tenga, porque son de difícil detección por parte del Estado, como, bueno, títulos al portador, depósitos en el exterior, oro, alhajas, todas esas cuestiones pueden ser omitidas y es de difícil, digamos, para el Estado es difícil detectarlo, ¿no? O sea que es fácil evadirlo en ese caso el impuesto. Después ahora vamos a hablar de dos formas. A ver si tengo acá el programa, me parece que eso ya es el punto 2 del programa, ya les digo.
No, seguimos en el 1. Cuando hablamos de formas puras e impuras de la imposición al patrimonio, ¿sí? Nos vamos a referir a qué es lo que grava el patrimonio, ¿sí? ¿Qué parte del patrimonio está gravada por este impuesto? Cuando hablamos de formas puras, vamos a hablar de que el impuesto al patrimonio va a gravar la universalidad de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente, ¿sí? Entonces, a ver cómo dice acá. Cualquier manifestación de riqueza previamente definida como hecho imponible podrán ser manifestaciones determinadas de propiedad, su transferencia o el patrimonio total. Cuando hablamos de formas puras, lo que les decía era que se concibe el patrimonio como una universalidad de bienes. También, de acuerdo a otros autores, a esto se le llama gravar al patrimonio global, ¿sí? O sea que todos los bienes que constituyen el patrimonio de la persona van a estar grabados. A diferencia de lo que es la imposición impura, ¿sí? Una forma de imposición impura o que grava aspectos parciales del patrimonio, es aquel impuesto al patrimonio que va a gravar manifestaciones patrimoniales aisladas, o sea, una única manifestación de que existe el patrimonio. Hoy en día vigentes existen existe un ejemplo de lo que es la imposición al patrimonio en su forma pura, y existen varias imposición al patrimonio en su forma impura. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué impuesto es el que está vigente hoy en día que grava la universalidad de bienes que constituyen el patrimonio de la persona? ¿Alguien me dice? Profe, ¿puede ser el impuesto a los bienes personales? Bien, sí, el impuesto a los bienes personales es un ejemplo de una imposición en su forma pura, o sea, una imposición al patrimonio en su forma pura, grava la universalidad de bienes, ¿sí? Y una forma impura, yo le nombré alguno hace un rato. El impuesto inmobiliario, el automotor, la patente, Muy digamos. bien. Claro, ven que grava un componente del patrimonio, puntualmente. Grava una propiedad. Si yo tengo una casa, pago un impuesto inmobiliario por la casa. Si tengo un campo, pago el impuesto inmobiliario rural por el campo, ¿sí? Si tengo un auto, pago la patente automotor, ¿bien? Entonces son ejemplos de estas formas puras e impuras de las que habla la doctrina. Las formas puras dijimos que era imposición al patrimonio global, algunos autores le llaman, es un impuesto global, y puede gravarse tanto al patrimonio bruto como al patrimonio neto, ¿sí? Tanto para las personas físicas como para las empresas, ¿sí? Se puede gravar, digamos, la base imponible puede ser el patrimonio bruto o el patrimonio neto. Bueno, este sería el concepto que vimos recién. Está bastante completa esta presentación. Yo voy a ver si es la que está subida al campus. Si no, se las voy a agregar. Bueno, y las formas impuras es lo que les comentaba recién, ¿sí? Caro, perdón. Sí, está subido al campus. Yo lo vi bueno. bien. Porque yo tengo uno más cortito que usaba yo cuando daba clase, presenciales, que tiene la primer parte, pero este me gustó porque estaba bien completo. Entonces Este tiene 111, tiene el que vos... Sí. Sí, ahora vamos a ver hasta la página 60, que es las dos primeras partes de lo mismo. Está bien. Bien. Bueno, cuando hablamos, dijimos, de formas impuras, dijimos que son manifestaciones patrimoniales aisladas, y el impuesto, ustedes van a ver que en esta unidad, que hablamos de la imposición al patrimonio, también en la última parte, en el punto 5,
vamos a ver la imposición a la circulación de la riqueza, que no es efectivamente la base imponible la riqueza, sino que es su circulación. Acá vamos a ver, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o el impuesto, o los sellos, el impuesto de sellos. Entonces ahí el Estado, ante esa transacción económica que se da, detecta que hay riqueza, ¿bien? Pero también es considerada como una forma impura de imposición al patrimonio, ¿bien? Bueno, y acá están los ejemplos, ¿ven? Hay algunos ejemplos de las formas impuras: el inmobiliario, el impuesto automotor, la plusvalía y la circulación de la riqueza. Y acá tienen, fíjense, un cuadrito que resumen de lo que son las formas puras y las impuras. En las formas puras pueden gravar al patrimonio neto o al bruto, ¿sí? Fíjense, para las personas podemos encontrar que graban al patrimonio neto, al bruto, para las empresas al patrimonio neto, y tenemos un impuesto al patrimonio neto combinado con un impuesto a las ganancias. Y luego, en las formas impuras, que son manifestaciones aisladas de capacidad contributiva, tenemos, bueno, a los inmuebles y a los automotores, rurales y urbanos, bueno, y a la circulación. Uy, se me fue. Esto también lo vamos a ver en la última parte de la unidad. La circulación puede ser onerosa, en el caso de, por ejemplo, pagar el impuesto al débito y al crédito bancario, o el impuesto de sellos, y de circulación gratuita son impuestos a las herencias o a las sucesiones que no están vigentes hoy en día, ¿sí? Y también en formas impuras tenemos lo que recaen sobre las variaciones de valor, como ser plusvalías patrimoniales o contribuciones de mejora. Fíjense que acá está tomado como la contribución de mejora como un impuesto al patrimonio. Habíamos dicho que era otro tipo de tributo, la contribución de mejoras, pero que sí revaloriza el inmueble. Entonces, tal vez después de una obra pública que realiza el Estado y eso revaloriza el inmueble, el impuesto al patrimonio va a ser mayor. ¿Bien? A ver qué sigo con el programa. Bien, nosotros lo que queremos ver es, digamos, el Estado utiliza la imposición al patrimonio para realizar política económica, ¿no? O sea, a través de esta política fiscal quiere intervenir en la economía. Entonces, ¿de qué manera se justifica la imposición al patrimonio para incidir en la economía? Y nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de que sirve como un instrumento de política económica, ¿sí? La escuela productivista italiana está detrás, que esto es lo que les comentaba de este principio productivista. Este es un principio de la imposición, ¿se acuerdan? Que hemos visto de los principios modernos de la imposición, el productivista, el impuesto al patrimonio, es el que lo cumple, ¿sí? Digamos, es el objetivo del Estado no va a ser solo la recaudación impositiva, sino que también tiene ese objetivo extrafiscal, que es que se reactive la economía y que se pongan en movimiento estos patrimonios que se encuentran ociosos. ¿Bien? Después Harrach, en 1962, presenta un proyecto que dice que la imposición al patrimonio discrimina en contra de quienes poseen patrimonios ociosos, basándose en este principio productivista, y a favor de quienes corren el riesgo de su propia empresa, ¿sí? Dice, y además utilizar el impuesto para promover la subdivisión de determinadas formas patrimoniales a través de la desconcentración. Igualmente acá vamos a ver que tienen puntos a favor y puntos en contra el impuesto al patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de empresas nuevas que se radican o que empiezan a funcionar, digamos, es problemático que de entrada tengan que pagar una imposición al patrimonio. Entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer el Estado para tratar de que la empresa pueda radicarse, empiece a funcionar y después
sí, años después debería sí hacer frente al pago del impuesto al patrimonio. Bien, bueno, seguimos justificando el impuesto al patrimonio y dice, si la gente no invierte o lo hace improductivamente, puede ser como respuesta a factores como la inflación o condiciones jurídicas o económicas imperantes. Entonces, digamos, el impuesto al patrimonio puede ser también un freno a esto, ¿sí? Que es el caso que les decía de que de una empresa nueva, a diferencia de una empresa que ya está en funcionamiento hace muchos años. Entonces dice, imponer contribuciones para transformar el desenvolvimiento económico parece totalmente lógico y auspicioso, pero primero ver su viabilidad. ¿Alguien quiere ingresar? El objetivo de eliminar la concentración patrimonial no se cumple y como estabilizador, digamos, no me va a servir el impuesto al patrimonio, no va a servir como estabilizador de la economía, ¿sí? Porque, digamos, las valuaciones inmobiliarias, ese sería el problema que está detrás, digamos, no se adaptan a las condiciones de la economía. No es como el impuesto a las ganancias, que es un estabilizador automático, que es, digamos, una política que ya está en funcionamiento. Cuando el ingreso de la economía cae la recaudación impositiva del impuesto a las ganancias, y cuando la economía crece, el producto crece, aumenta el impuesto a las ganancias. Entonces estabiliza los ciclos automáticamente. ¿Qué pasa con el impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio dice, falta de adaptación a las condiciones del contribuyente o de la economía. Se adeuda aunque existan dificultades en la propia empresa o que haya recesión, o sea, no va de la mano con los aumentos y disminuciones del ingreso de la economía, ¿sí? Bueno, como se lo puede considerar como propulsión del desarrollo, solo si juzgamos, decimos, más perentoria la inversión pública, ¿sí? Como que promueve el desarrollo si la persona pone a trabajar a su patrimonio, ¿sí? Para que le genere algún tipo de renta. Cuando hacemos la distinción entre lo que es el impuesto al patrimonio neto y al patrimonio bruto, vamos a ver que cuando el impuesto grava el patrimonio neto, va a gravar al activo de la persona, sí, previa deducción de las deudas que tenga. ¿Bien? Y el patrimonio bruto no va a tener en cuenta el pasivo. Entonces, a la hora de pensar en la equidad, o sea, en la equidad vertical y en la equidad horizontal, ahora vamos a ver un ejemplo que justifica verdaderamente que siempre es conveniente gravar el patrimonio neto y no el patrimonio bruto, ¿sí? En la imposición al patrimonio neto de las personas, bueno, es un impuesto que se considera personal, la base imponible es la diferencia entre los activos poseídos por el contribuyente y sus deudas, y es progresivo, se considera progresivo a través de un mínimo no imponible y de alícuotas marginales ascendentes. Que es parecido, digamos, recuerden que el impuesto a los bienes personales tiene un mínimo no imponible y después va a tener pequeñas alícuotas, pero que son progresivas cuando uno supere ese mínimo no imponible. Esto es lo que les comentaba, cómo es la estructura de la imposición al patrimonio. Puede ser como parte integrante del impuesto a la renta, ese es el caso de Suecia, en forma totalmente independiente a la imposición a la renta, o como eso se utiliza en Uruguay, y en Argentina y en la mayoría de los países lo usamos en forma separada del impuesto a la renta, pero actuando como complemento.
O sea que ambos estarían complementados, el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, para tratar de evitar la doble imposición, ¿no? Más que nada. La imposición al patrimonio neto, dice, tiende a estar más concentrado en el impuesto a las ganancias de las personas, incide sobre los ingresos netos del contribuyente, ¿bien? Y en el caso de activos productivos se puede establecer una equivalencia económica entre la tributación a la propiedad y la tributación a los ingresos provenientes de la propiedad. ¿Por qué? Porque, digamos, se supone que con los ingresos que provienen de explotar la propiedad, o sea, de tener productivos ese patrimonio, es que uno va a hacer frente al impuesto al patrimonio. Este sería un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un inversor en inmuebles, en alquiler? Entonces, la rentabilidad es del 10% anual sobre el valor de la propiedad, ¿sí? O sea que anualmente obtiene una renta de 10 pesos si el valor de la propiedad fuera de 100 pesos. Entonces dice, el impuesto al patrimonio del 1%, ¿sí?, equivale a un impuesto del 10% sobre los ingresos netos. ¿Por qué? Porque el 1% del valor del inmueble sería, el 1% de 100 equivale a 1 peso. ¿Bien? Entonces, ese peso que se paga como en concepto de impuesto a la propiedad, o sea, impuesto al patrimonio, es equivalente a si se grabara en un 10% la renta que genera ese patrimonio, ¿sí? El 10% de 10 pesos que es la renta sería 1 peso. Ahora, ¿qué pasa si la persona también está pagando un 30% sobre las ganancias? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la totalidad de impuestos que debería pagar el contribuyente? Y pagaría 1 peso en concepto de imposición al patrimonio y 4 pesos, perdón, y 3 pesos en concepto de imposición a la renta, porque sería el 30% de su renta, que es de 10 pesos. En consecuencia, pagaría un total de 4 pesos en concepto de impuestos sobre ese patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio, pagamos impuesto al patrimonio por 1 peso y la renta que genera ese patrimonio también va a estar grabada. ¿Bien? Entonces dice que en definitiva la renta de este contribuyente, en vez de ser de 10 pesos, con esos 10 pesos tiene que pagar los 4 pesos de impuestos. Por ende, su renta neta sería 6 pesos. Si el impuesto al patrimonio fuera deducible del impuesto a la renta como un gasto, en definitiva, entonces, la renta solo debería pagar 1 peso de impuestos. Y su renta, en vez de ser de 6 pesos, sería de 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, este peso, a ver qué dice el impuesto si el impuesto fuera deducible para el impuesto a las ganancias como gasto, ¿sí? O sea, el impuesto al patrimonio, ¿sí? O sea, este peso que pagó por el 1% sobre su patrimonio puede deducirlo como gasto, ¿sí? Entonces su renta, en vez de ser de 10 pesos, sería de 9, ¿sí? Y sobre esos 9, ahí sí se le cobraría el 30% de impuesto a la renta. Es por eso que el impuesto a la renta sería más bajo gracias a que se le hace esa deducción, ¿no? Entonces, sumado al impuesto al patrimonio, le daría tendría que pagar 3,70 en vez de 4, que en el caso anterior, en donde no puede deducir nada del impuesto a las ganancias. O sea que en este caso, en este ejemplo, si se daría el caso de que lo que se paga como imposición al patrimonio pueda deducirse del impuesto a la renta, entonces sí, digamos, el efecto sería menor, ¿sí? En vez de representar un 40% todo lo que paga de impuestos de su renta, representaría un poco menos, digamos, de manera de justificar de que no haya una doble imposición, ¿sí? Si se tomaría lo que se paga en concepto de imposición al patrimonio como una deducción en
en el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿se entiende? Digamos, de manera de que no haya doble imposición. Bueno, en el caso de los activos no productivos, ¿sí? El impuesto al patrimonio no se pagaría a partir de la remuneración proveniente de dicha propiedad, sino que tendría que ser financiado con otros ingresos. ¿Qué pasa? Acá hay una desventaja para el impuesto al patrimonio cuando es de personas físicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta persona física no pone a producir su patrimonio, o sea, por ejemplo, en el caso de una persona que vive en una casa y que tiene que hacer frente al pago del impuesto inmobiliario, ¿bien? Entonces, ¿de dónde provienen los ingresos para hacer frente al pago de ese impuesto al patrimonio? ¿Sí? No van a provenir de ponerlo a producir al bien porque yo no lo puedo alquilar si estoy viviendo en esta casa, ¿sí? Entonces, se dice que este tipo de impuesto puede repercutir en los ingresos que provengan tal vez del trabajo o de ahorros previos que tenga la persona. Entonces, de ahí se obtendrían los recursos para hacer frente al pago del impuesto. Por eso podría generar tal vez problemas de liquidez, ¿sí? O sea, que digamos, lo que uno gana por el fruto del trabajo tenga que disponerse para hacer frente al pago del impuesto al patrimonio. Harris lo que dice es que, digamos, esta desventaja no la sufren los inmuebles que sí están afectados al proceso productivo y que sí generan una renta. Llámenle pagar el impuesto inmobiliario, por ejemplo, de una fábrica que lleva a cabo un proceso productivo y genera ingresos con ese proceso productivo, a diferencia de, o por ejemplo, un departamento que uno tenga en alquiler, entonces eso generó una renta y, digamos, está explotado el inmueble. Y acá lo que les comentaba, lo de la equidad, yo les voy a agregar una cosita que no está acá, que es la equidad vertical. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del impuesto al patrimonio neto, comparándolo con el impuesto al patrimonio bruto, lo que decimos es que debe contemplar el principio de igualdad, que hace referencia a la equidad, tanto vertical como horizontal. Lo que vamos a ver es que siempre para cumplir con el principio de equidad horizontal y equidad vertical es preferible gravar el patrimonio neto antes que el patrimonio bruto. Porque fíjense el ejemplo este que está en el PowerPoint, dice, al contemplar el patrimonio en términos netos se le asegura a la equidad horizontal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un contribuyente A y un contribuyente B, cada uno tiene activo, pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Un pequeño balance. A ver, díganme si ven bien la pizarra, Entonces, ¿qué es lo que me dice este ejemplo? Bueno, que si el contribuyente A tiene un activo de 150 y tiene un pasivo de 100, va a tener un patrimonio neto de 50, ¿sí? Si el contribuyente B tiene un activo de 50, no tiene pasivo, va a tener también un patrimonio neto de 50. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si el impuesto al patrimonio grava el patrimonio neto, ¿sí? Que es lo que realmente tienen ambos van a estar en las mismas condiciones. O sea que si se grava el patrimonio neto, se va a cumplir la equidad horizontal. ¿Por qué? Porque ambos contribuyentes están en igualdad de condiciones. Entonces, si este contribuyente tiene un patrimonio neto de 50, va a pagar determinado monto de impuesto. Y este contribuyente lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se grava el patrimonio bruto? Fíjense, A va a pagar mucho más que B, porque si la base imponible es 150 y acá la base imponible es 50,
en realidad A va a pagar mucho más, siendo que realmente están en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué significa? Que gravar el patrimonio bruto, en este caso no cumpliría la equidad horizontal, porque ellos están en igualdad de condiciones y por ende deberían pagar lo mismo, pero si se graba el patrimonio bruto, A va a pagar más que B, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de la equidad vertical? Por ejemplo, si nosotros tenemos este caso, por ejemplo, si tenemos esto, así, este es otro ejemplo que no está en el PowerPoint. Entonces, en este caso, si se graba el patrimonio bruto, ambos pagarían lo mismo, porque la base imponible sería 150 para ambos. Pero fíjense que realmente, cuando vamos a ver el patrimonio neto, A está en menores condiciones que B, ¿sí? B tiene mayor patrimonio neto que A. Entonces, en este caso, si se graba el patrimonio neto, quien tiene más va a pagar más, ¿sí? O sea que aquí se cumpliría la equidad vertical. Porque, ¿qué es lo que me dice la equidad vertical? La equidad vertical dice desigualdad para los desiguales. O sea, que quien tiene mayor patrimonio neto debería pagar más, ¿sí? Entonces, a mayor base imponible, mayor impuesto. Bien, si en este caso se grabaría el patrimonio bruto, ambos pagarían lo mismo, siendo que B está en mejores condiciones que A, ¿sí? Entonces, en este caso, grabar el patrimonio neto también es preferible. O sea, para cumplir con ambas equidades, la horizontal y la vertical, siempre es preferible grabar el patrimonio neto, ¿está? La equidad horizontal es igualdad para los iguales, ¿sí? Quienes están en igualdad de condiciones deben pagar lo mismo en concepto de impuesto. Y la vertical es desigualdad para los desiguales, o sea que quien tiene mayor patrimonio en este caso debería pagar un mayor impuesto. ¿Bien? ¿Quedó claro el ejemplo? Si quieren cópienlo porque, digamos, lo que me muestra es que grabar el patrimonio neto va a hacer que se cumpla la equidad vertical, ¿está? Bueno, seguimos con la imposición al patrimonio neto de las personas. Dice, tener en cuenta la delimitación de activos y pasivos computables, las exenciones, ¿sí? Porque recuerden que las exenciones lo que va a hacer es generar progresividad al impuesto. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en la unidad 5? De cuáles eran los métodos para dotar de progresividad un impuesto. Bueno, el asignar un mínimo no imponible o las exenciones, o sea, esas deducciones que se hacen antes de aplicar la alícuota impositiva, eso genera la progresividad en el tipo de imposición. Entonces tenemos algunas exenciones en el caso del impuesto al patrimonio neto. Bien, y la evaluación utilizada, obviamente, que en general ese es el problema que presenta la imposición al patrimonio en nuestro país, digamos, que los inmuebles están valuados a precios que están totalmente desfasados. Ahora sí vamos a ver cuáles son los efectos económicos que trae para la economía la imposición al patrimonio. Y el fundamental es el efecto que nosotros vimos como un momento de la imposición, que era la traslación. Cuando estamos hablando de personas, ¿sí?, físicas, personas humanas se les llama hoy en día, de acuerdo al Código Civil y Comercial, en general lo que vamos a decir cuando ustedes tengan que hablar del impuesto al patrimonio es que no se traslada, ¿sí? Obviamente que va a haber algunas excepciones, porque, o sea, yo, por ejemplo, vivo en mi casa, no puedo trasladarle a nadie el impuesto inmobiliario, pero hay excepciones, por ejemplo, cuando uno tiene un inmueble en alquiler, en general el inquilino siempre es el que termina pagando el impuesto inmobiliario. Entonces, en ese caso, es un impuesto personal, porque está gravando
la propiedad de la persona, pero puede trasladarse a través del alquiler al inquilino, ¿sí? Otro ejemplo dice los préstamos en dinero sobre tasas de interés o las empresas unipersonales, sociedades de personas y aún sociedades anónimas familiares podría trasladar el impuesto que afecta al dueño, socio o accionista, ¿sí? Pero en general, cuando hablamos de impuestos personales, no sé si alguien escribió en el chat, decimos que el impuesto no se va a trasladar, ¿sí? Excepto pasárselo al inquilino, por ejemplo. Esto que les decía, ¿ven? Imposible su traslación en el caso de vivienda propia, dinero, créditos propios de una persona. Cuando hablamos ya de una empresa, que es lo que vamos a ver después, ahí sí es muy fácil traslación el impuesto al patrimonio, ¿sí? Pero en el caso de las personas físicas, no. ¿Cuáles son los efectos que traen sobre el consumo? Bien, dice, el impuesto al patrimonio favorecería el consumo y desalentaría el ahorro, ya que se aplica sobre la renta ahorrada. Esto en general se dice que es probable en los contribuyentes que tienen bajos niveles de renta. ¿Por qué? Porque aquellos contribuyentes que tienen bajos niveles de renta en general consumen toda la renta, todo su ingreso, y no ahorran, y por ende ese ahorro lo llevan a comprar algún inmueble o algún auto, por ejemplo, ¿sí? Sino que aquellos contribuyentes que tienen bajos niveles de renta directamente consumen todo y no ahorran. Es por eso que dice que la aplicación de este tipo de impuestos favorecería al consumo. En el caso de rentas medianas o elevadas, la decisión de ahorrar depende de las rentas que obviamente exceden a sus consumos habituales, ¿sí? O sea, las personas que tienen elevadas rentas sí van a poder ahorrar y en el futuro sí, tal vez comprar algún inmueble y van a hacer frente luego al impuesto al inmobiliario o al impuesto al patrimonio. En países de escaso desarrollo, podría acentuar la preferencia por el consumo en contribuyentes de rentas medianas en consumos de carácter suntuario. Bueno, pero eso también tiene que ver con el hecho de destinar la mayor parte del ingreso a consumo y no ahorrarlo, ¿no? Bueno, y esto es lo que habíamos hablado antes. Dice que el impuesto al patrimonio grava a personas que no tienen ingresos periódicos derivados del mismo. El impuesto deberá ser pagado con ingresos que provengan o del trabajo o de ahorros que tengan previamente acumulados, es lo que les decía antes, ¿sí? Si no lo pone a producir el patrimonio, debe hacerle frente con ingresos que obtenga de otro lado el contribuyente, no de la producción y de poner a trabajar ese patrimonio, ¿bien? No puede considerarse el impuesto al patrimonio como desalentador del ahorro y de las inversiones, sino en cuanto grave a los pequeños patrimonios, principalmente en empresas individuales o familiares. En este caso, la existencia de un monto no imponible que se deduce de la base va a eliminar dicho efecto. O sea, que esto, lo que les decía es esto, que uno podría pensar, por ejemplo, una persona que tenga una renta baja, tal vez cuando cobre el aguinaldo, por ejemplo, o tiene alguna renta adicional, podría pensar en, bueno, me compro un auto o empiezo a pagar una casa, por ejemplo, pero puede pensar en que lo que tenga que pagar de impuesto inmobiliario o de patente, eso también puede presentarse como un justificativo de decir, no voy a poder pagar.
O cuando uno quiere cambiar el auto, por ejemplo, y dice, ay, bueno, compro un 0 kilómetro o compro un usado. Y entonces dice, bueno, si compro el 0 kilómetro, capaz llego a pagarlo, pero después hacer frente a lo que es el seguro, la patente, digamos, eso me va a llevar mucho de mi sueldo, ¿sí? Entonces, tal vez eso puede significar un freno para determinado parte de la sociedad, de decir, bueno, no, entonces no me compro un 0 kilómetro porque no le puedo hacer frente a la patente, por ejemplo, que es algo periódico que voy a tener que pagar con ingresos que no provienen de que yo ponga en funcionamiento a ese patrimonio, sino que tengo que sacarlo de mi sueldo. Entonces tal vez eso pueda representar un freno a la decisión de comprarme un 0 kilómetro, ¿sí? No autoriza el cómputo de las deudas para la determinación de la base imponible, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, el caso del impuesto de la patente única del automotor, esos son impuestos que son sobre el patrimonio bruto de las personas, o sea que no hay una exención impositiva, no deduzco mis deudas cuando tengo que decidir comprarme un auto nuevo, un 0 kilómetro o un auto usado, ¿sí? Entonces sí o sí voy a tener que hacer frente al pago del impuesto sin considerar mi pasivo, ¿tá? Cuando hablamos del patrimonio bruto. Bueno, las críticas que ya lo vimos, ignora la equidad, ¿sí? Se aleja de los más aceptables patrones dirigidos a definir la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque obviamente si esa capacidad contributiva proviene de las rentas que obtengo, ya sea por ponerlo en funcionamiento o de mi trabajo, al no poder contemplar el pago de los pasivos que yo tengo, o sea, deducir los pasivos, eso también va a ser algo que me juegue en contra de la decisión de comprarme o no algún bien de ese estilo, ¿no? Según Masgrave, dice, debería tomarse el patrimonio bruto, dado que es el que determina el ámbito de control económico que obtiene el propietario. O sea, que ahí justifica la imposición al patrimonio bruto. La mayoría de la doctrina se refiere al impuesto al patrimonio neto. Los efectos económicos son similares a los mencionados para el impuesto al patrimonio neto de las personas, cuando hablamos de las empresas, ¿sí? Cuando hablamos de las empresas, grava el patrimonio neto de las empresas, entonces se puede gravar el activo computable menos el pasivo computable o el capital, reserva y utilidades sin distribuir. Las empresas, bueno, consideradas como unidades de producción susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces también para la empresa sería obviamente mucho más beneficioso tener que pagar un impuesto al patrimonio, pero que grave el patrimonio neto y no el bruto. Para la empresa va a ser un impuesto real porque grava los bienes y la alícuota va a ser uniforme. El problema, obviamente, al que se enfrentan también es la correcta evaluación de los bienes que conforman el patrimonio de la empresa. Dice, económicamente el impuesto al capital de las empresas sobre su stock equivale al impuesto a las ganancias de las sociedades, que gravan un flujo, con la particularidad de tener mayor incidencia relativa en las empresas con menor proporción de pasivo, ¿sí? O sea que gravar el patrimonio neto es más beneficioso que gravar el patrimonio bruto. Argumentos a favor de la implementación. Bueno, la recaudación, la simplicidad y el gravamen de renta presunta. Ustedes habrán visto en la unidad 7 ese tipo de imposición, el de la ganancia presunta, ¿sí? Que grava el patrimonio. En realidad se llama impuesto a la ganancia mínima presunta, pero grava al patrimonio de la empresa porque se presume que si se tiene un determinado patrimonio, a lo largo del periodo se va a obtener, se presumen las rentas que se van a obtener y es por eso que el Estado
previamente grava a las rentas que se prevén ganar, ¿sí? Argumentos en contra de su implementación: traslación, desalienta la inversión, posibilidad de doble imposición y no cumple el principio productivista, ¿sí? Esas son todas cuestiones que inciden y que serían desventajas de implementar una imposición al patrimonio para las empresas, ¿no? Discrimina en contra de las empresas capital intensivas porque tienen que tributar sobre ese patrimonio, a diferencia de empresas que sean trabajo intensivas, ¿no? Recae en mayor medida sobre empresas que recién se inician, y acá me voy a detener un poquito para hacer esta distinción. ¿Por qué? Dice que, digamos, este tipo de impuesto recae más fuertemente sobre las empresas que se inician comparadas con empresas que hace años que están ya en funcionamiento. Y tiene que ver con la evaluación del patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque empresas que recién se inician van a tener una evaluación mucho más actualizada de sus bienes y por ende, obviamente, esas valuaciones van a ser mayores y por ende el impuesto va a ser mayor que tengan que hacer frente. Comparadas tal vez con empresas que tengan capitales similares, pero que estén valuados a precios mucho anteriores y por ende paguen paguen mucho menos en concepto de impuesto al patrimonio por tener sus valuaciones desfasadas, ¿sí? Para las empresas, este efecto económico va a ser fundamental porque sí, las empresas van a poder trasladar vía precios el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque lo van a considerar como un costo más, ¿sí? Por ejemplo, si tienen que pagar el impuesto inmobiliario del terreno donde está radicada la fábrica, o la patente de los rodados que se utilizan para la distribución de los productos que producen, ¿sí? En ese caso, el rodado va a pagar una patente y esa patente se puede considerar como un costo más, un costo de producción y por ende trasladarse vía precios, ¿sí? Para el caso de las empresas es mucho más fácil este momento de la imposición. ¿Cuáles son los efectos sobre la inversión? Pueden desalentar la inversión en épocas de depresión. ¿Por qué? Porque en épocas de depresión, o sea, cuando está cayendo el nivel de producto en el ciclo económico, es más difícil poder trasladar, o sea, aumentar los precios. A diferencia de en épocas de auge económico que este tipo de impuesto va a poder trasladarse más fácilmente aumentando los precios. Gravoso para las empresas que recién se inician, como vimos recién, discrimina entre empresas nuevas cuyos activos reflejan valores más actualizados, o sea, esto es la contracara del puntito anterior. Y bueno, y que dijimos que no se utilizaba como un estabilizador automático como el impuesto a las ganancias, que sí, digamos, es un instrumento es un estabilizador automático el impuesto a las ganancias, ¿no? Sobre el consumo y el ahorro. Al trasladarse hacia adelante, restará poder de compra a los particulares, disminuyendo el consumo. ¿Por qué? Porque aumentan los precios y eso erosiona el poder adquisitivo de quienes realizan ese consumo. Esto puede ser interesante en épocas de auge económico para enfriar la economía. O sea, en momentos de auge económico, si traslada estos costos vía precios, o sea, vía aumento de precios, sería una manera de poder enfriar la economía. Otro efecto económico, dice, no contribuye a la redistribución del ingreso, aunque se lo emplee como sustitutivo, está en pugna con los objetivos del sucesorio o del patrimonio neto de personas físicas, ¿sí? Porque acá tiene que ver, cuando hablamos de la empresa, digamos, lo más importante es que cuando se traslada vía precios, eso puede incidir en la redistribución del ingreso. ¿Por qué? Porque aquellos consumidores que compran esos bienes que tienen el impuesto incluido, van a poder comprar menos bienes, o sea que va
a influir negativamente en lo que es el salario real, porque lo va a ir erosionando por el aumento de los precios. Lo mismo que ya dijimos antes, que no sirve como instrumento de estabilización, como así el impuesto a las ganancias. Cuando se grava el patrimonio bruto en las empresas, ¿sí? No se resta el pasivo, obviamente, las empresas estarían perjudicadas en el caso de gravarse el patrimonio bruto. Aumenta la inequidad en el sistema al ignorar los pasivos, que es lo que vimos antes con este ejemplo, o sea, pensándolo como el impuesto hacia las personas físicas o hacia las empresas, no cumpliría el principio de equidad, tanto horizontal como vertical, gravar el patrimonio bruto. Sistemas de imposición. Relación entre el impuesto al patrimonio de las personas físicas y el impuesto al capital. Acá dice, la coexistencia de ambos impuestos significaría una doble imposición injustificada, ¿sí? Porque acá, ¿en qué me voy a detener? ¿Qué pasa cuando una persona física forma parte, es accionista de una empresa? Entonces, ¿qué pasa con esos dividendos que obtiene, ¿sí? En concepto de accionista de la empresa? Entonces, ¿qué pasa cuando se grava al patrimonio de la persona y al capital de la empresa, que también forma parte de la persona? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dice, el impuesto al patrimonio neto puede incluir en la base imponible las participaciones en empresas y acciones si no existe el impuesto al patrimonio neto de las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede en Argentina es esto. Si coexisten, esto es lo que sucede en Argentina. Excluir el impuesto al patrimonio neto, del impuesto al patrimonio neto, las participaciones societarias, o sea, cuando se liquida impuesto a los bienes personales, no se incluye como parte del patrimonio de la persona las participaciones que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque en Argentina existe lo que es el impuesto a los bienes, acciones y participaciones. ¿Qué significa? Que son impuestos que pagan las empresas, pero como responsables sustitutos del accionista o el dueño de esa participación. Entonces, no va a haber una doble imposición, porque no la va a pagar el dueño de esa participación en su declaración jurada de bienes personales, sino que lo va a pagar la empresa como responsable sustituto de eso que pertenece al accionista, ¿sí? De esa participación que pertenece al accionista, ¿sí? Entonces dice, excluir del impuesto al patrimonio neto las participaciones societarias, o si se incluyen, reconocer un crédito fiscal por el impuesto pagado en cabeza de la sociedad, ¿sí? Lo que se hace hoy en día es que directamente la sociedad, la empresa, pague ese impuesto en concepto de responsable sustituto por la participación que tienen los accionistas en esa empresa. Pueden coexistir ambos, computando en el impuesto al patrimonio neto las acciones y participaciones societarias sin crédito fiscal por los pagos realizados por las sociedades. En este caso se daría una doble imposición. Para las empresas este impuesto es un costo trasladado al precio del producto y no reduce el beneficio de la empresa. O sea que es más fácil trasladarlo, obviamente, cuando estamos hablando de una empresa. Y por último, en épocas de inflación, esta es una desventaja porque obviamente el impuesto va a recaer sobre bases imponibles que están desactualizadas, ¿sí? Subvaluadas. Esto disminuye la recaudación impositiva, es perjudicial para la recaudación tributaria, ¿no? Distorsiona obviamente la manifestación real de capacidad contributiva. ¿Cómo se soluciona? Ahí, revaluando los inmuebles. Pero esto tiene un costo fiscal importante, digamos, un costo administrativo importante para el Estado,
tener que llevar a cabo la reevaluación de todos los inmuebles. Si ustedes se fijan tal vez en propiedades antiguas, que tienen ya muchos años de construcción, en el impuesto inmobiliario, cuál es la evaluación del inmueble, y dan risa, porque departamentos que hoy cuestan $80.000 en el mercado están valuados a 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que, digamos, el grave problema que presenta este tipo de imposición. O sea, que lo que debería hacer el Estado en realidad es llevar a cabo la revaluación fiscal de los bienes y no manipular tanto las alícuotas, porque, digamos, es más fácil para el Estado directamente aumentar la alícuota impositiva que no llevar a cabo la revaluación inmobiliaria, ¿no? Bien, y acá ya estaríamos terminando, porque esta parte es ya el punto 3 que van a ver el jueves con Ivana. No sé si les ha quedado alguna duda. Bastante extenso, pero este PowerPoint está bueno porque está bastante completo. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, o sea, esta primera parte de la unidad 8 lo que me muestra es cuáles son los efectos que trae la imposición al patrimonio en la economía, ¿sí? Y esta gran distinción entre ver, bueno, si lo que está grabado es una persona física o una empresa, y cómo hacerle frente a ese impuesto, ¿sí? Porque si yo no pongo a producir mi patrimonio, lo más probable es que tenga que pagar ese impuesto con ingresos que provienen en general del trabajo, ¿sí? O de ahorros acumulados que uno tenga, y por eso es que, digamos, la imposición al patrimonio tiene este principio productivista de la imposición por detrás, que lo que busca el Estado es que en general se ponga a producir el patrimonio como para justificar el pago de este impuesto, ¿sí? El tema es que cuando hablamos de personas físicas, muchas veces es imposible trasladarlo, ¿sí? Si una persona vive en esa casa, no puede trasladarle el impuesto a nadie, ¿sí? O cuando utiliza un auto no puede trasladarle ese impuesto a nadie. Pero fíjense que estamos hablando del mismo bien, que dependiendo quién lo tenga, puede ser considerado un costo o no, y va a poder trasladarse o no. O sea, una camioneta que tenga una persona para su uso personal no lo va a poder trasladar, pero una camioneta que tenga una empresa para llevar a cabo la distribución de sus productos, el impuesto lo va a considerar como un costo y sí lo va a trasladar a los consumidores del producto, ¿sí? ¿Quedó claro entonces esta primera parte de la unidad 8? ¿Alguna consulta? Buenísimo. ¿No? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Creo que la semana que viene también me toca alguna clase, si es que pasamos la discusión dirigida. Esperen que me voy a fijar a ver si han puesto algo en el grupo, si ya se los podemos confirmar o no. Bueno, lo más probable es que se lo confirme. Vamos a ver si se los confirmás hoy, van al jueves. Vamos a ver qué definimos. Sí, yo el jueves para el jueves vamos a tener seguro una respuesta, así que sí. Sí, y para el jueves ya vamos a tener definido qué temas se le va, digamos, cuáles son los papers que tienen que leer cada grupo. O sea, lo vamos a publicar en el campus, así que ustedes ya van a tener acceso a ver cuáles son los que tienen que leer, ¿está? Bueno, nos vemos entonces. Bueno, profe. Que tengan